Sí. Eh, Partamos por mi izquierda, hasta Carlos Plamer. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Carlos Plamer, llevo tres. Esta es mi tercera charla, no con el padre, sí estuvimos ¿cómo se llama? Ella. Sí, en Villa, en Playa Ancha. Y yo en el Grupo Enlace, en Campanario, he vuelto después de 22 años. Dejé el Grupo Enlace, estuve viajando por el mundo y ahora estoy nuevamente. Eso es más o menos lo mío. De Santiago y estuvo De Santiago, sí. mucho tiempo en Australia. En Australia, así es. Sí. Hugo Gajardo está a nuestra derecha. Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Hugo Guajardo. Yo soy de Quillota, pero recientemente me incorporé también a la familia de Aconcagua por una cuestión de trabajo. Así que muchas gracias. Primera vez que participo en esta actividad. Tengo el gusto de conocer al padre personalmente, así que muchas gracias. Bien, mucho gusto, Hugo. Ernesto Morón. Buenas noches, soy Ernesto Morón. Nosotros con Alessandro y con Ruperto estamos en Lima, Perú. La rama de hombres la hemos hace 3 años y medio vuelto a resucitar un poco porque la rama de hombres existía hace como 30 años, pero hubo un tiempo en el que no hubo rama de hombres. Em, yo diría que ahora nos está yendo bastante bien. Alessandro es nuestro jefe, y él es quien nos convoca. Para mí es la primera vez que estoy en este tipo de reunión y muy contento de estar con ustedes. Gracias. Muy bien, gracias. Héctor Olivo. Buenas noches. Esta es mi primera charla que participo y agradezco esta invitación que me llegó. Soy de Bellavista, la comuna de Florida, y estamos reactivando un grupo acá, digamos. Entonces, posteriormente, 40 años de mi consagración ante la Mater el 31 de mayo. Gracias. Gracias a ti. Gustavo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy Gustavo López. Yo soy el jefe de la rama que apenas se creó en el mes de marzo. No teníamos rama de varones acá. Y bueno, ahora sí que estamos trabajando y vamos conociéndonos poco a poco. Ya teníamos algún contacto anteriormente. Bueno, no, ahora no está Ramón Rodríguez, que empezó a contactar a los hermanos chilenos, que fue en el principio nuestro coordinador. Y ahora ya, pues ya como rama de varones ya estamos, pues ahora constituidos, ¿no? Legalmente ya acá en Schoenstatt, entonces ahora pues estamos aprendiendo, obviamente de ustedes, que ya, como dicen algunos, estamos retomando otra vez la rama, pero sí estamos muy interesados, ahora sí que mantener contacto con ustedes y aprender todo lo que creamos que sea todo de beneficio para acá, para México, ¿no? Gracias, Gustavo. Ruperto. Hola, buenas noches. Soy Ruperto Escobar, soy chileno, vivo en Perú hace 28 años. eh, Pertenecía a la rama matrimonio hasta que falleció mi esposa hace 5 años y me integré a la rama, bueno, al grupo de los madrugadores y hace, como dice Ernesto, hace 3 años y medio pedimos al padre Ausa el permiso de armar el grupo a la rama de hombres, la cual hemos perseverado este tiempo con altas y bajas, pero nos mantenemos entre 3, 4, 5, 6, 8 activos. Y ahí estamos. Y la verdad que estamos muy agradecidos de Sergio porque nos ha acogido y nos ha invitado a estas reuniones con Chile, que nos da mucha fuerza para seguir adelante. Gracias, Roberto. Alfonso. Hola, mi nombre es Alfonso Cheuti, pertenezco a la rama de hombre de Aguasanta, Viña del Mar. Ya llevo un par de años ya perteneciendo a la rama, muy contento.
Un gusto, Alfonso. Oscar Bravo, estás silenciado, Oscar. Estás muteado, Oscar, estás muteado. Bien, un gran saludo a todos. Mi nombre es Oscar Bravo. Yo estoy 53 años ya en el movimiento. Es decir, empecé en la juventud universitaria y posteriormente me reintegré a la rama de hombre, que al final ya de la etapa de la juventud universitaria estaba como recién formándose. Pertenezco a más de 40 años y durante 12 años he tenido la jefatura de la rama. Y bueno, ya este año ya sencillamente he dado paso a otras personas, digamos, para que asuman su liderazgo y asuman los nuevos desafíos que ya vienen. ¿Ya? Aquí estoy. En mi espiritualidad es la espiritualidad Shuenta y será para toda mi vida. Y conforme y muy contento del vuelo y del camino que está tomando la rama. Eso. Gracias. Hugo Urtubia. Eh, ah, bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Hugo Urtubia. Yo soy originario del santuario de Agua Santa de Viña del Mar desde el año 1975. He pasado por la juventud universitaria, después saliendo de la universidad un tiempo sin participar hasta que volví a tener una instancia de participación a través de la rama de hombres. Fui jefe de rama un par de años. Y bueno, actualmente desde la pandemia, vivo acá en Limache. Gracias, Hugo. Guillermo. Buenas noches, yo soy Guillermo Luques, primera vez que participo en los encuentros de formación. Eh, bueno, yo soy de Mendoza, acá en Mendoza no tenemos rama de hombre, yo participo virtualmente ya hace más de un año de la rama de Rancagua, quienes me invitaron y estuve presente en la coronación de Agua Santa. Muchas gracias por la invitación. Lisandro. Buenas noches con todos. Mi nombre es Alessandro Oré, soy de Lima, Perú, de la rama de hombres, como ya lo mencionó Ernesto y Ruperto. Y bueno, yo conocí el movimiento hace 3 años y medio en el santuario, el único santuario aquí en Lima, que es Familia de Paz y Esperanza, recién nombrado hace pocos meses. Y la verdad que yo me enamoré del movimiento y de la familia, así que bueno, gracias por permitirme estar esta noche con ustedes. Gracias, Sergio, por la invitación y siempre aprendiendo de la familia de Chile que es tan grande y numerosa. Gracias. Gracias, Alessandro. Jerko Simicic. ¿Estás Hola, por buenas ahí? noches. Tengo un problema técnico de cámara, no tengo idea qué pasó, se cayó. Bueno, a ver, yo cumplí el año pasado 50 años de alianza, eso en cuanto a número, en cuanto a la calidad no tengo idea. Y llevo más o menos esos 50 o 50 y algo en el movimiento Schoenstatt desde la juventud universitaria. Y bueno, participé activamente en la juventud universitaria, después, digamos, en la rama de matrimonio, después de un lapso me integré a la rama, ¿no es cierto?, eh, a la rama nuestra de hombres y estoy en el grupo Enlace hace algunos años. Eso en síntesis de mi persona. Sí. Eh, bueno, la mayoría me conoce, quizás alguno no me conocerá, que son de México, Gustavo. Sergio Peralta soy yo. Somos junto con algunos chilenos que estamos acá, parte de la militancia de la rama de hombres a nivel nacional, y esta instancia de formación la quisimos ampliar para quien quisiera venir y hicimos la invitación en general y ha llegado más gente hoy día del resto de Latinoamérica. Los chilenos estamos un poquito flojos, pero quizás es fruto de la coronación que tuvimos
y fue bien intensa nuestro proceso. Eso, Padre Rodrigo, Ya. Espérame un momentito, espera, déjeme solucionar. tema Igual. técnico. Yo aquí ahora apareció la cámara para que me vean los que no me vieron. Hola, yo soy Yerko. Hola, Jerko. Ahí Alessandro y Carlos me mandaban mensaje. Hola, Alessandro. Hasta minutos más que se van a caer la cámara. No tengo idea. Enchufé, desenchufé cuestiones, pero en fin. Por lo menos a ustedes los veo y el audio también. Gracias. ¿Eres Me descendiente presento. croata? Sí, padre Sí, croata y madre catalana, sí, sí, sí. pero nací en Chile. Hay mucho en Punta Arenas. Punta en Punta Arenas, Arenas, sí, justamente. y Antofagasta. Ahí me tocó construir un banco y me acuerdo mucho de los croatas. Qué bien. A ver, me presento, soy el padre Rodrigo del Azar. Para los de Lima, soy hermano de curso del padre Eduardo Ausa, así que lo conozco perfectamente. Hicimos juntos el noviciado y tenemos un largo camino juntos. Viví en Ecuador también unos años, así que quiero mucho toda la región de... Y he estado, en general, he sido bastante misionero, me ha tocado estar en varios países y en otros continentes también. Y desde que llegué de vuelta a Chile, del año 2019, me han pedido estar un poco acompañando a la rama de hombres, así que hoy día es lunes, para los padres siempre un día más libre, así que por eso estoy sin tanto cuello de cura. Eh, y estoy hace un par de meses en la casa de mi mamá. Mi mamá está con demencia senil y la acompaño, entonces eso, así que si hay alguna interrupción es un poco por que se le olvide que estoy en la reunión, entonces entra, etcétera. Es parte de mi vida en estos momentos. Cuando Sergio me pidió el tema, no tenía idea que era tan internacional, así que qué bonito. Hoy día, además, el tema justamente de la autoridad nos toca a un santo, pensando, miren, se me vino a la mente, hoy día es San Luis Rey, este gran modelo sobre todo en la parte final del medioevo y comienzos de toda de toda la primera etapa del autoritarismo, los reyes franceses siempre tenían como mucho orgullo en mostrar a este Luis X, San Luis, como rey, como modelo de autoridad que después se desbordó en ese autoritarismo total, donde todo recaía en la autoridad del rey. Por eso el tema además es un tema interesante en los cambios culturales que estamos viendo. Voy a tratar de hacer lo mejor que pude. No soy experto en el tema, así que me perdonan y seguramente van a es un tema que da para mucho. Eh, Ustedes me interrumpen cuando quieran. Lo traté de colocar en pequeñas sentencias que no son tan pequeñas, pero es lo que salió para poder seguir y hacerlo un poco más interactivo el tema. Un poco comencé con una introducción. eh, Cuando hablamos de autoridad, la palabra que se viene primero a la mente es poder, mandar. Realmente el modelo muchas veces cuando aparece la palabra autoridad, después lo vamos a ver más adelante, es el modelo militar. De esa manera hay una reacción casi visceral al tema. Sobre la autoridad se revelan, sobre todo conocemos después de el siglo XX, sobre todo eh, el 68 en adelante, lo que pasó en París, todo, hay un nuevo concepto que nuevamente viene, que renace
de todas las revoluciones, que es esa reacción a la autoridad. Y bueno, justamente el problema de la autoridad se manifiesta en una creciente dificultad para establecer y mantener límites, tanto en el ámbito familiar como en el social. Yo llegué, les decía, a Chile de vuelta después de estar 10 años en un país africano y, y tuvimos una revuelta muy grande acá en el país el año 2019, justamente en octubre, y para el día de Schoenstatt, el 18 de octubre, comienza un gran estallido social que, que realmente puso muchas preguntas a la manera de, y al ejercicio de la autoridad a nivel social aquí en nuestro país y que todavía tiene sus consecuencias. Por eso el tema es un tema que no solamente es para Schoenstatt, sino tiene una implicancia para todos. Lo vemos en lo que está sucediendo hoy en día también con la llegada de nuestro amigo Trump al gobierno de Estados Unidos. Bueno, no sé si tan amigo, pero nos invita a poner también una cuota a ver cómo se ejerce una verdadera autoridad cuando yo manejo o quiero manejar todos, todos los hilos de la política internacional para mi propio beneficio. Es una manera de ser. O lo que está pasando ¿cómo se llama? En Israel con Gaza, cómo se miente descaradamente, aprovechando, es cierto que hubo un conflicto, un ataque, pero la respuesta ha sido tan virulenta y pasando a llevar a tanta gente que nos pone los puntos sobre la I a ver cómo debe ser un modelo de autoridad que ayude a restablecer no solamente la paz, sino que crea y promueva la dignidad de las personas. Y la familia. Nosotros vivimos momentos de mucha violencia acá en nuestro país, donde en primer lugar la pregunta recae a las familias, qué ha ido pasando, por qué ha habido tanta destrucción, y vemos que en primer lugar es en las familias donde se ve ese primer deterioro de justamente la construcción de los vínculos familiares. Por eso, justamente la falta de respeto a la autoridad, padres, maestros, líderes y un aumento de comportamientos desafiantes y desobedientes es lo que vemos hoy en lo común de nuestra vida diaria. La crisis de autoridad puede tener graves consecuencias, incluyendo, ya lo he dicho, la violencia, la dificultad para construir relaciones saludables basadas en el respeto mutuo. Y cuando consultamos por las causas, se citan a menudo cambios sociales, culturales, desconfianza a las instituciones, familias disfuncionales y falta de habilidades de parte de los padres, como ciertas causas que uno podría así resumir muy sucintamente para, para ir descubriendo el por qué hay esa crisis tan fuerte de autoridad. La siguiente, la importancia para Schoenstatt. Nos sentimos en Schoenstatt llamados a colaborar con la forjación de un mundo nuevo. O sea, Schoenstatt nace justamente para tener una imagen renovada del hombre. ¿Qué es lo que queremos? Yo trabajé en Burundi y cuando decíamos, ¿qué queremos? ¿Cuál es nuestra misión? El hombre nuevo y la nueva sociedad. Justamente, por lo menos en la juventud masculina de Burundi, era uno de los grandes eslogan. Y es eso, o sea, construir. Schoenstatt nace para la forjación de un mundo nuevo, de una iglesia renovada, de un nuevo tipo de familia.
Por tanto, la temática de la autoridad es no solamente uno de los temas, sino es uno de los grandes temas y tal vez el tema más grande dentro de Schoenstatt, porque para el padre fundador, el padre José Kentenich, la autoridad es el punto crucial para plantear soluciones en la forjación de este nuevo mundo que quiere hacer Schoenstatt. Siguiente. ¿Por qué? El padre Kentenich, cuando hablaba de la historia, dice que todo cambio de época está marcado siempre por un cambio en la imagen de Dios, del hombre y de la sociedad, que tiene una determinada cultura. Porque la imagen de Dios es la que condiciona la imagen de hombre y la sociedad que queremos formar. No se trata de que Schoenstatt traiga una nueva revelación, sino justamente descubre más profundamente los rasgos de Dios dados a lo largo de la revelación, los datos bíblicos que nos hablan. Jesús trae una nueva imagen justamente de Dios. Él, si bien ya está determinada en toda la historia de la Biblia, hay una imagen de un Dios que es cercano, pero es una imagen de un Dios, de un pueblo, una imagen de un Dios que muchas veces se condiciona como un Dios demasiado celoso, demasiado del cumplimiento, y obviamente esa imagen de ese Dios determina una imagen de sociedad cerrada, solamente para un grupo para un tipo de personas del cumplimiento formal de las leyes. Justamente Jesús llega en un momento donde el gran modelo de hombre era el modelo farisaico, el exacto cumplimiento de normas, leyes, pero que se aleja justamente de la imagen de un Dios misericordioso y sobre todo de un Dios Padre, de un Dios que verdaderamente quiere a sus hijos y que se acerca de manera especial. Y claro, esa imagen de Dios cercano regala una imagen de un hijo ligado a un hombre también cercano, misericordioso, capaz de salir adelante, de compartir con los demás. Y esa misma imagen abre fronteras a una imagen de sociedad más dialogante, más clara, más inclusiva para todos. Y por lo tanto, la imagen de Dios incide en la imagen de sociedad que queremos formar. Siguiente. ¿Cuál es el tipo, siguiendo en la misma línea de conversación, cuál es el tipo de hombre que propone Schoenstatt? Y allí es el hombre que reconozca a Dios como su Padre, que filialmente reconozca su autoridad y su amor. La esencia del hombre nuevo es, por tanto, el hombre filial, el que se siente hijo frente a Dios, como Jesús. O sea, Jesús, él viene a hacer la voluntad de su Padre, él se siente enviado por su Padre para transmitir ese mundo de justamente de misericordia, de encuentro, de diálogo amoroso de Dios con toda la humanidad. Y de aquí depende todo. Ese hombre filial frente a Dios descubre a los otros como hermanos y no como enemigos o no como personas excluyentes. Y por tanto construye una comunidad familiar a imagen de la Trinidad. Pensemos, uniendo la imagen anterior, la imagen de Dios que tiene, con todas las salvedades, obviamente, esto es un poco, voy a poner blanco y negro, pero el mundo musulmán tiene un Dios único, ¿cómo se llama? Indivisible, absolutamente fuerte, por eso su imagen, la única que tiene es esa gran roca. Y obviamente el tipo de hombre es un tipo fuerte, que tiene autoridad,
que marca una línea que se decide el fanatismo para muchos, y por eso aquí la excepción dentro del mundo musulmán hay muchas corrientes, pero como generalización hay un tipo de hombre marcado por esta línea de un Dios indivisible y obviamente la sociedad está marcada entre los que creen y los otros, los que son paganos y por lo tanto es fácil eliminarlos si no se convierten. Eso es lo que marca una sociedad cuando justamente la imagen de Dios está absolutamente enmarcada a una imagen, a un símbolo indivisible. El cristianismo nos trae otra imagen de un Dios cercano, un Dios familia, un Dios que se aproxima verdaderamente al hombre y que quiere hacernos a todos hermanos y hermanas. Siguiente. María. Schoenstatt uno de los grandes, por así decirlo, eh, cuestionamientos que nos hacen muchos otros movimientos, incluso dentro de la Iglesia Católica, nos dicen los schoenstattianos, solo la Mater, no hay otra cosa. ¿Por qué María es tan importante para Schoenstatt? Y es una mentira, obviamente estoy ridiculizando ciertas pretensiones, pero ¿por qué en el movimiento de Schoenstatt la imagen de la Virgen, de la Santísima Virgen, es tan importante? Eh, si el gran problema de nuestro tiempo es la autoridad y la imagen del hombre nuevo es el hombre filial, María, ¿qué rol tiene? A ver, y allí descubrimos que el padre Kentenich que siente que es a través de María, la madre, que Dios quiere educar al hombre moderno un corazón de hijo. Justamente el rol educativo de María. María no es solamente la madre de Jesús, que es, lo digo desde el punto de vista de la piedad, sino su rol en Schoenstatt más importante es justamente el rol de educar en nosotros, justamente despertar esa imagen de hijo que va al padre. Y ahí el padre Kentenich hace el paralelo lo natural con lo sobrenatural. Así como el rol de la madre en una familia que engendra al hijo, que tiene un vínculo mucho más cercano, es aproximar y mostrar al papá el hijo. La mamá le muestra al hijo al padre. De la misma manera, María quiere educar en nosotros ese sentido de filialidad frente a Dios como Padre. Y justamente ese paralelo natural, sobrenatural, es importante para nosotros y sobre todo para el Padre. Recordemos, lo vamos a ver un poco después, que el padre Kentenich le toca vivir en una época, es comienzos del siglo XX, donde la fe era solamente una categoría religiosa, racional más bien, y todos los procesos afectivos, todo lo que tiene que ver con experiencias personales, no estaba muy elaborado. O sea, la psicología recién había nacido y por tanto al padre Kentenich se le acusa justamente de ser muy freudiano, entre comillas, por colocar categorías justamente de la psicología que en ese momento aparecían sospechosas. Y es que para el padre las experiencias vitales eh, juegan un papel tan importante en la experiencia de fe. Sigamos. La autoridad en el padre Kentenich. Los que conocen la biografía, les quiero mostrar
seguramente en el extranjero, todavía no lo he abierto, así que lo compré el sábado. Este nuevo libro me llamo José Kentenich, Una vida que crece. Son 2 tomos, lo hizo el padre Ángel Estrada y es una nueva biografía de las que hay del padre Kentenich. Y habla en primera persona. Padre Ángel, un gran sacerdote argentino, yo lo conozco muy bien porque fue mi rector en el seminario, le tengo un gran cariño. Y claro, él fue por largos años justamente el que investiga y el presentador de la vida, del procurador de la vida para el proceso de canonización del padre Kentenich. Entonces, él ha hecho una investigación muy, muy fuerte acerca de el padre Kentenich. Y de lo que sabemos de todas las biografías, hay que descubrir que el padre Kentenich hasta el año 68 no se conocía ninguna biografía de él, se sabía solamente por cosas que él mismo había dicho en sus cartas, pero no se había sistematizado, y es un sacerdote chileno, que es el padre Hernán Alessandri, el primero que hace una primera investigación seria acerca de la vida del padre, y en unas charlas comienza esa compilación de la primera biografía del padre Kentenich. Después saldrán otras que han ido enriqueciendo lo que sabemos del padre. Pero lo que está claro y que lo dice el mismo fundador, él vivió una profunda soledad. Fue hijo ilegítimo, es decir, no conoció a su papá. Es más, con las investigaciones que trae una hermana en los primeros años, los años silenciosos de la vida del padre, se sabe que tuvo que, cuando quiso postular para ser sacerdote, fue a ver a su padre, que no había tenido jamás contacto con él, y no le autorizó nada. O sea, la verdad que ¿cómo se llama? El vínculo con él era cero, y la experiencia que tuvo, además, cuando verdaderamente, aunque sea lo necesitaba para algo, ni siquiera en eso lo ayudó. Entonces, podríamos decir, él vive una experiencia personal de vinculación paternal negativa. Y justamente después, en el tiempo de entrada al seminario, en los Palotinos, vivió por su manera de ser, que era muy racional, un apasionado en la búsqueda de la verdad, lo llevó casi a la locura. Entonces, eh, ¿cómo una persona sin una experiencia paternal puede a lo largo de su vida ser un gran referente paternal para muchos? Eso es como la gran aparente contradicción y al mismo tiempo milagro que se produce, milagro humano que se produce en la vida de este sacerdote llamado José Kentenich. Y es en su reflexión, en su descubrirse a sí mismo, en su trabajar su propia historia, sobre todo en lo que le toca como sacerdote y como educador, y en el acompañamiento espiritual, que va su biografía, la posibilidad de acompañar, le permiten afirmar, junto con otros autores, que la orfandad interior es el gran problema del hombre de hoy, que él lo había vivido totalmente, pero que él mismo descubre en su propia experiencia elementos para plantear posibles caminos de solución. En la iglesia, en el tiempo del fundador, por eso les decía antes,
se hablaba de los preámbulos lógicos de la fe. Es decir, una persona para convertirse necesitaba conocer el credo, la forma de la catequesis era quién es Dios, y no tenía que repetir fórmulas sobre todo, y eso era la manera de convertirse, era solo a través del uso de la razón. Eh, para el padre Kentenich, él pone justamente un otro aspecto. La razón es importante, obviamente, pero es importante descubrir la experiencia vital y por eso va a hablar de los preámbulos afectivos de la fe. Eh, es decir, el acento está no en la razón, sino en las experiencias que se tienen, cómo se elaboran a lo largo de nuestra vida, las experiencias previas y experiencias sobre todo a lo largo de la paternidad. Él va a decir, hay justamente aquellos que no han tenido una paternidad, ¿cómo poder recuperarla, esa paternidad? A través de experiencias positivas o por contraste, digamos, o simplemente el descubrir en su manejo, en el caso de él como sacerdote y acompañamiento espiritual de jóvenes, ahí descubre la filialidad de los otros y despierta en él esa paternidad que no la había vivenciado en su infancia. Caminos de recuperación y de restablecer una imagen paternal. Eh, por eso, junto con esas dificultades en la experiencia de paternidad, justamente los vínculos, la falta de vínculos, hacen que el mundo de hoy tenga tan poca fe. Justamente eso es lo que va a plantear como caminos de solución para Schoenstatt. Por eso es tan importante ese vínculo afectivo con lo natural y también con lo sobrenatural. Siguiente. Si tienen alguna pregunta, háganme nomás, me interrumpen y si no se entiende algo, para eso estamos. Esto es que quiere ayudar a hacer un poco un conversatorio. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Sí, perfecto. Schoenstatt como respuesta. De allí que dijimos justamente, la Schoenstatt quiere presentar una imagen de hombre, una imagen de sociedad distinta, una imagen donde justamente esta sociedad tenga componentes que ayuden, que regalen, que miren una realidad más totalitaria. De allí que su respuesta a la misión de salvataje de Occidente está tan ligada al sanar el organismo de vinculaciones hacia lo sobrenatural, hacia lo alto, siendo hombres filiales, que tengan un amor especial al Padre Dios. Y este ser hijos nos invita a tener una misión de sabernos más hermanos para construir horizontalmente una sociedad más fraterna. En este sentido, el padre Kentenich habla de la familia, que es base y fundamento de todo vínculo natural. Aquí justamente Dios, la imagen de Dios nuevamente es la imagen de familia. Dios que se regala como padre frente al hijo y en ese vínculo entre uno y otro está el espíritu que continúa la acción de amor del padre hacia el hijo. La Trinidad es modelo la Trinidad sobrenatural, es modelo también de la familia natural, padre, madre e hijo y hermanos entre sí, como modelo que ayude en la construcción de una sociedad que pueda sentir que camina juntos, que tiene
un para qué estar acá, que se siente responsable de lo que hace, que se siente responsable uno con el otro, acompañándolo. Justamente eso es lo que ayuda, posibilita la gracia de sentir que tiene raíces en un lugar. Cualquier sociedad o comunidad humana es tanto más humana cuanto más se asemeje a la familia. Y la familia es la única sociedad natural creada por Dios, justamente. Allí Dios crea la familia, no, no ha creado la democracia, o sea, ha creado los hombres, obviamente, pero todo sistema de gobierno son sistemas hechos por nosotros los hombres. En cambio, la familia tiene su base natural, donde justamente la vida se gesta por acción de Dios y el amor, que es uno de los elementos fundamentales en la creación de todo vínculo. Eh, por eso todo tipo de sociedad será más humana en la medida que se asemeje una familia, a una buena familia. En la familia, ahí se viven todos los vínculos. Asimismo, nos, nos conocemos, nos descubrimos, sentimos que tenemos vínculos, raíces, nos da identidad, eh, también a los hermanos, a los demás, aprendemos a compartir, a responsabilizarnos, de alguna manera a sabernos unos con otros y, y es una vinculación creadora con el mundo. Es decir, nuestra familia está llamada para ejercer una vocación, una misión, construimos ambientes favorables, barrios que puedan ser más sanos, etcétera. Los ambientes, en la medida que se vive un ambiente de familia sano, puede posibilitar el cultivo de ambientes alrededor de la familia más sanos. La siguiente. ¿Cómo entendemos la autoridad desde la Iglesia? En definitiva, la autoridad encuentra un rechazo casi en todas partes porque aparece como un freno a la libertad personal. Cuando hablamos justamente lo que decíamos al comienzo de autoridad, siempre lo primero es mandar, poder, justamente aplastar a los otros. Y es justamente porque aparece en primer lugar este sentimiento de que es la libertad, la forma en la cual el hombre puede ser más feliz. Y si me coartan la libertad, es decir, me coartan mis posibilidades de ser libre, de hacer lo que quiero, me siento que justamente las posibilidades de ser feliz se terminan. Em, por eso hay también tan malas experiencias frente al tema de autoridad. Y aquí justamente lo que decíamos ya al comienzo, el modelo de autoridad aparentemente el que primero salta a la mente es la autoridad militar y que todos nuestros países hemos tenido malas experiencias frente a ese modelo. Si vamos al Nuevo Testamento, vemos que Jesús también habla de autoridad, pero lo asocia a términos de servicio. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Ahí justamente los capítulos en Lucas, en Marcos, o en la última cena, justamente en la escena de eso está solamente en el Evangelio de Juan, cuando él mismo se saca parte de la ropa, se pone una sábana y empieza a lavar a los pies a sus discípulos para mostrar que la verdadera autoridad está en el servicio. En sus enseñanzas va a destacar siempre que el que tiene una autoridad superior, que él tiene una autoridad superior. Esto es en la parte de la Biblia, dominio sobre el viento, justamente cuando calma la tempestad, los apóstoles se sorprenden y dicen, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?
los milagros que hace, son símbolos justamente de esa autoridad que encuentra en sus espectadores, sobre todo sus discípulos, en primer lugar, asombro, porque no descubren todavía quién es, cuál es la verdadera personalidad que esconde este profeta de Nazaret llamado Jesús. Y la imagen que sobre todo el Evangelio de Juan nos va a traer, el capítulo 10, es justamente el buen pastor. Allí es ese modelo de justamente del que conoce, el que también las ovejas lo conocen, es decir, se arma un diálogo, hay un clima afectivo de conocimiento, es el que es capaz de salir al encuentro de las otras cuando se han perdido y que la trae sobre sus hombros al redil, etc. Es también el que cuando viene otras autoridades han estado, pero han sido falsos pastores, digamos, él es el que combate, no deja entrar al lobo, por así decirlo, al redil, él es esa puerta donde todos pueden pasar y sentirse seguros junto a él. Por eso la imagen de buen pastor es sin duda la gran imagen de Jesús que nos regala justamente como defensor, como aquel que viene a servir, pero con un servicio amoroso a los demás, porque nos conoce. Yo creo que allí autoridad y conocimiento, cercanía, absolutamente el poder dedicarse a los suyos es la tarea y no como autoridad para su propio servicio. Despojarse de sí para estar frente a los demás, para que otros tengan vida y la tengan en abundancia. De eso se trata. Autoridad y paternidad. Autoridad viene del latín autor, que a su vez viene del verbo augere, hacer crecer, aumentar. Autoridad viene de autor y ser autor no es el que manda, sino el que engendra, que da vida. Por tanto, autoridad es fuente de vida. La paternidad es la raíz de toda autoridad. Jesús mismo dirá que Él viene como enviado del Padre y que su alimento es hacer su voluntad. Dios Padre es autoridad porque engendra el universo, es su autor. Por lo tanto, la paternidad es raíz de toda autoridad y cualquier forma de autoridad debería ser entendida y ejercida como una forma de paternidad. Solo la autoridad del Padre contiene todo: el derecho a gobernar, a defender, a alimentar, a enseñar. Porque Él es el autor, porque Él regala, Él viene, Él gesta la vida. Por ello, toda autoridad en materia política, económica, militar, docente, etcétera, es en el fondo una delegación de la autoridad del Padre. Aquí padre y madre son ambos complementarios, en realidad, para sus hijos. Y aquí la pregunta, ¿cómo ejercemos nuestra autoridad como padres o madres al interior de nuestra familia? ¿Cómo está ese ejercicio? Lo hacemos desde de la estructura, yo soy papá, tú eres hijo y tienes que obedecer, o es sentarse, escuchar, descubrir, creer en el otro y en ese diálogo amoroso viendo posibilidades para que el otro pueda crecer. Creo que allí, a diferencia de tantos modelos
de una paternidad tan rígida como era antiguamente, la paternidad hoy se entiende mucho más en ese diálogo y cercanía amorosa al hijo y en ese creer y confiar para que se geste un ambiente de profundo respeto que nos lleve a esa obediencia, pero que es una obediencia no solamente porque que es militar a ciegas, sino porque confío en el otro, porque creo que lo que me dice es bueno para mí. Y lograr eso es justamente el objetivo de una verdadera paternidad. Ahí está la pregunta. ¿Pregunta hasta aquí? ¿O algo para acotar? No sé si me Padre, estoy... Sí. la verdad que muy buena su presentación. Eh, yo ya estoy en una etapa de abuelo ¿Mm? y la verdad que cuando uno es padre es bien complicado el tema, ¿no? Pero cuando uno es abuelo es bien lindo y uno realmente me hubiese gustado haber escuchado esta charla cuando era joven, porque yo esto lo aplico ahora con mis nietos, porque tengo el tiempo para poder Ujú, escucharlo y escucharlos bien. Y es maravilloso cuando uno puede escuchar a un niño, porque los niños hablan, pero cuando uno es viejo, cuando uno es joven, no tiene mucho tiempo para escuchar a sus hijos, porque está trabajando, está sacándose la mugre para poder traer las necesidades para la casa, y ese poco tiempo que tiene es para jugar con ellos. Entonces, como que no los escuchamos mucho. Y por eso es que le digo a los jóvenes que hay aquí que no todo es trabajo, hay que darle un tiempo a los niños. Yo ahora tengo 7 nietos y yo la verdad que a cada uno lo escucho personalmente. ujú, Por ejemplo, antes de su cumpleaños, yo salgo con mi nieto o mi nieta 1 o 2 días antes y le pido a mi hija sacarlo del colegio y yo lo voy a buscar, salgo con él, voy a comprar su regalo, lo invito a almorzar y después a jugar y después lo voy a dejar a su casa. Pero entre todo ese tiempo yo converso, lo llevo en el auto, voy conversando con él, después lo llevo a elegir su regalo, conversamos, después lo llevo a almorzar, conversamos y la verdad que es maravilloso escuchar a un niño, ujú, porque le expresa todas las cosas, digamos, y uno puede realmente sentirse feliz. Yo conocí un padre que yo lo consideré mi padre y mi amigo y mi padre, casi mi padre, papá, ujú, porque cuando él llegó a Chile, mi padre había morido, había muerto. Entonces, casi, y yo lo conocí mucho después, el padre José Vicente Gers. ujú. Y, y yo siempre le preguntaba, ¿usted conoció al padre Kettel? Sí, me dijo. Hacía el decir, sí, yo lo conocí. Ya. Entonces, si usted, para mí es un hombre santo, el padre Kettel era hiper santo, le decía. Entonces me decía, no, yo no lo llegaba ni a zapato, ni a zapato. Bueno, Y era chiquitito además. ¿ah? ¿Ah? Padre José Vicente era chiquitito también. Claro, es chiquitito, porque andaba rápido. Y él siempre, yo siempre le decía, padre, ¿cómo sé si soy buen padre? Me decía, usted no va a saber nunca si fue buen padre hasta que sea abuelo. Cuando tenga un nieto, se va a dar cuenta si fue buen padre. Y la verdad que era muy sabio ese padre, porque ahora que soy abuelo me doy cuenta que mis nietos están bien educados y bien formados. Ujú, Y siempre le rezo, tengo su foto aquí, en mi casa, en mi dormitorio, porque es un hombre que fue mi guía espiritual durante los años que pudo acompañarme. Yo justo el día que fallece,
Bueno, en abril que falleció el padre, yo me llegó la opción de venir a Perú y el padre Lucho me dijo, me dijo, váyase a Perú, me dijo, que le va a hacer bien porque está sufriendo mucho. Entonces ya, pues, tomé la decisión de venirme a Perú. Y, pero lo más importante es lo que él dijo, o sea, cuando tú seas abuelo, te vas a dar dado cuenta que fuiste un buen padre o un mal padre. Ujú. La verdad que tengo siete dedos maravillosos. Qué bueno. Pero lo que quería decirle, padre, es que hay una cosa que a mí me, me trastorna, que es el santuario. Yo, a país que voy, entro al santuario y me siento en mi casa. Entonces, creo que una de las cosas maravillosas que hizo el padre Kenneth fue el mantener la figura del santuario igual en todas partes del mundo. Entonces, uno, cuando está con problemas, me ha tocado estar en varios países, gracias a Dios, y cuando he tenido problemas, porque yo soy constructor y me dedico a ese mundo, y cuando tengo problemas, me voy al santuario y me siento en mi casa y le rezo a la madre. Le digo, madre, ayúdame porque esta cuestión no me la puedo. Solo no la puedo. Y después de que he rezado, salgo y se acabó el problema, porque se lo dejé a ella. Y voy y vuelvo al trabajo y las cosas empiezan a fluir, a fluir, a fluir, a fluir, a fluir y sale adelante. Y toda la pregunta, oye, ¿qué pasó que esta cosa empezó a funcionar cuando volviste? Y yo le digo, mira, aquí, a un kilómetro más allá, hay un santuario, que es un santuario de Charleston. Cuando tengan problemas, vayan y pongan su problema en las manos de la madre. Y van a ver, pero pónganlo de verdad, con confianza, con amor, pidiendo humildemente que realmente les ayude. Porque no es una cosa de encargar y decir, ya, tu problema es tuyo, no. No, esto es una cuestión de fe. Y, y los que estaban a cargo de la obra me decían, este está loco, me decían. No, no estoy loco, le decía. Estoy confiado en que ella le va a decir a Dios, este señor necesita ayuda. Y es así, le dije. Es confianza, confianza pura, le dije. Y así, pues, entonces, ese regalo que nos dejó el padre Kent es una maravilla, digo. Y además de sentirse en casa, es una, no sé cómo describirlo, pero es una paz Ujú. y una iluminación maravillosa. Perdón que Bueno, le quitara tanto tiempo. creo que es una de las... Pero hay una cosa muy especial que del padre, él, hay que recordar, justamente los santuarios nacen de la iniciativa de los colaboradores, porque el primer santuario filial está justamente, no, no lo hizo el padre, lo hicieron las hermanas, justamente por esa experiencia de recuerdo, de sentirse en casa. Estaban en Uruguay en plena Segunda Guerra Mundial, sin posibilidades de contactarse con su país de origen, y allí nace el santuario. Y el padre va a decir, esa es la forma como debe hacerse Schoenstatt. Schoenstatt pertenece al santuario, o sea, él afirma la presencia de esos vínculos fuertes a la Virgen, al terruño, etcétera, y es un poco eso, digamos, pero es un padre que deja mucho iniciativa a los demás, y eso es lo bonito de Schoenstatt. Claro, ¿Una yo otra creo cosa? yo creo que Sí. si no fuera un padre que dé posibilidad que aparezca un Joao Pozzobón, que no deje la oportunidad que entre un madrugador, que no entre, que entre
personas que estén con una antena conectada a Dios, es imposible que todos salgan. Yo tuve el gusto de conocer al padre Hernán Alessandri y la verdad que era un hombre iluminado por Dios, digamos. ¿Ah? Mario Uriar, un ingeniero de la Universidad Católica donde yo estudié, en nuestra universidad, era, 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 era pensar en él, rezábamos por él. Entonces, estamos llenos de gente que se iluminó por él. Gracias. ¿Cómo hacer la paternidad? ¿Cómo puedo hacer lo que yo no fui? ¿Cómo hacerlo ahora? Más o menos esa es la idea de mi... Bueno, es uno de los temas más complejos, o sea, cada persona, cada hijo es un mundo distinto. Primera cosa, no, uno puede tener un concepto muy ideal, pero la realidad es siempre distinta y cada hijo es un don, es un regalo, tiene una misión y por lo tanto puede ser distinto y a veces experiencia sentimientos están tan anclados en el corazón de la persona que a veces no le impiden descubrir, acercarse y compartir mucho más. Entonces, es complejo. Yo creo que lo más sano es siempre, primero, ser cercano, o sea, tratar de ser cercano, Sí, a pesar de todas las lejanías que pueda experimentar, el siempre estar, que sienta que su presencia y su cercanía y su apoyo es incondicional. Eso, yo creo que eso es lo más importante, aunque no se demuestre de parte de él, no demuestre justamente que no, o pueda reaccionar con indiferencia frente a todas esas reacciones de cercanía y cariño, no importa, o sea, uno tiene que mostrar siempre esa cercanía de padre. Y en algún momento tiene que hacerse, se va a dar una experiencia más cercana y allí, bueno, ahí se va a conocer que verdaderamente su paternidad siempre estuvo y que su cariño fue siempre incondicional a pesar de todos los rechazos que ha recibido de su parte. Que, que cada uno tiene que elaborar su historia, si, justamente cuando decíamos la forjación del hombre nuevo, es eso, es descubrir, aceptar su historia, su forma de ser, sus condicionamientos, trabajar las trancas que uno tiene, es parte de nuestra vida, ¿no? Y nada se regala ni siquiera por la fe. La fe no es una varita mágica que responde o que pueda dar respuestas, sino hay que hacer ese trabajo profundo de conocerse, de aceptarse, de quererse y bueno, de valorar el entorno que justamente me regala en mi historia personal. Es siempre un desafío, no hay una respuesta, no tenemos el libro, el manual del cortapalo que tiene todas las respuestas, sino aquí hay no. que, hay que hacer caminos cada uno. Sí, pero yo he tenido, padre, he tenido mucho apoyo con lo que usted me dice, con tener al Señor cerca, a la mater. Ellos me están levantando y yo creo que estoy buscando, encontrando los hilitos como para acercarme. Estoy Ujú. trabajando eso y lo siento muy profundo, arraigado en mi corazón, que cosas hace algunos años no era así. Ya, Así que yo creo que voy bien. qué Quería bueno. agradecerle, padre, su tiempo. Me Muchas alegro, me gracias. alegro mucho. Está en o compartir, porque de eso se trata, más que llenarnos de teorías, más bien el aprender a compartir que nos ha servido y qué lindo que ha sido. Muchas gracias por compartir cosas tan íntimas. La autoridad y libertad. En la Iglesia Católica, la autoridad y la libertad están intrínsecamente ligadas y orientadas hacia el bien común y la salvación. La autoridad, reflejo de la paternidad de Dios, no compite con la libertad. Al contrario, es un servicio a la vida y a la libertad de la persona.
La autoridad en la iglesia está desde el principio orientada a la salvación. Te daré las llaves del reino de los cielos, le dice Jesús a Pedro. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que no quede atado, obviamente, esa frase tan interesante es cómo desde el comienzo Dios quiere y cuenta con esa invitación a participar. Lo que en Schoenstatt decimos la gracia de ser instrumentos, justamente. Estamos llamados a ser instrumentos de Dios. Y la iglesia siempre se ha sentido que su autoridad dada por Dios es justamente esa autoridad de ayudar a todos a salvarse, a esa opción profunda por vivir dentro de o de construir este reino que aquí en la tierra lo tiene un sello especial marcado por Jesús y que viviremos en profundidad cuando estemos en su reino en el cielo. Por lo tanto, la jerarquía eclesiástica está al servicio de la libertad de los fieles, guiándolos hacia la verdad y la salvación en Cristo. La verdadera libertad, según la Iglesia, no es la mera ausencia de restricciones, sino la capacidad de elegir el bien y vivir según la voluntad de Dios, lo que implica obediencia a la autoridad y a la ley moral. Aquí es uno de los temas más complejos que hemos vivido en el último tiempo, y justamente o sea, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, el concepto de autoridad se ha entendido, se ha usado, se ha mal usado a lo largo de la Iglesia, justamente con este poder sobre todo de la salvación, como ha sido justamente causante de tantas incomprensiones y de rechazo. Hay que recordar, después lo vamos a ver en la parte de la historia, es justamente cuando la iglesia abusa de su poder, produce esa dificultad. Recordemos con Lutero, con la venta de indulgencias, o sea, este regalo para poder salvarse, que sea mercantilizado, que sea mal usado, produce la sensación en personas, como fue en ese tiempo, en el siglo XVI, Martín Lutero, el hecho de un repudio total, un abuso de un regalo de parte de Dios para la iglesia, y eso provoca un verdadero crisis que desata justamente la gran crisis de Occidente en el siglo XVI. Por eso, este es un tema súper sensible, digamos. Lo hemos vivido aquí en la iglesia chilena, como a lo largo de sacerdotes que tenían una gran influencia en la sociedad, se ha descubierto de que todo el tema de abuso sexual y abuso de autoridad ha creado un clima de tal desconfianza que hizo de que en un momento el Papa les pidiera a todos los obispos renunciar, digamos. Eh, y nos ha tenido y nos tiene todavía en una gran crisis en torno a la fe en nuestro país, y que ese coletazo todavía lo vivimos. Y por eso es tan complejo el tema hoy en nuestra iglesia. Y todavía tenemos que seguir viviendo, indagando, y que justamente el concepto de autoridad es, en primer lugar, servicio desinteresado a la vida. Por eso, la crisis de la autoridad, según el padre Kentenich, sin duda la problemática de la autoridad ha existido siempre, pero en el tiempo actual podemos ver sus fases más intensas en la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero cuestionará la jerarquía eclesial debido a la corrupción de esta misma, y por tanto desautoriza y desconoce la autoridad jerárquica y hace una opción por la libertad personal
sin ver en la autoridad eclesial su nexo con la autoridad divina. Un nuevo paso al aumentar la crisis de autoridad se dará con la Revolución Francesa. Hasta ese momento, justamente hoy día, San Luis Rey, digamos, era como el gran modelo de autoridad y después, justamente en toda esa etapa, esa autoridad total de los reyes absolutos, el absolutismo que llega decantarse justamente en la Revolución Francesa, y que es justamente es una respuesta al abuso de la autoridad. Eh, Justamente la autoridad civil era considerada como representante y reflejo de la autoridad de Dios. Bueno, por eso justamente los reyes hacían ¿cómo se llama? Sus árboles genealógicos y llegaban hasta el rey David o alguna cosa para decirle, nosotros sí somos los verdaderos representantes, Dios ha elegido nuestra raza de todo el tiempo. Eh, el rey era una autoridad dada por Dios para el pueblo y el pueblo para su rey. La Revolución Francesa va a cortar esa relación y dice que la autoridad de Dios no tiene nada que ver con la autoridad civil. Son dos cosas totalmente distintas. La autoridad civil tiene el poder que el pueblo le da y debe regir como éste quiera. Justamente el gran llamado de sentirse justamente que allí se corta una tradición venida por Dios justamente por abuso. Y en el tiempo, justamente la filosofía con Nietzsche mata a Dios y con Freud mata la figura del padre en la psicología, que era hasta entonces la única figura de autoridad que quedaba. Pero en la sospecha que el padre es fuente de complejos, inhibiciones, frustraciones, termina por suprimir su rol de autoridad en la familia y ya se convierte solo en un símbolo de opresión. Eh, Aquí podemos también colocar diferentes cosas. Quiero terminar un poco, a lo mejor no termino muy positivo, pero un poco es el marco de autoridad en el cual estamos. El padre Kentenich va a poner justamente esta fuga de la casa del padre como una imagen de la crisis de autoridad que el mundo vive en este tiempo. Para el padre, esta crisis de autoridad comienza en el Renacimiento y está caracterizada por el término de huida de la casa del padre. Va a ocupar dos imágenes bíblicas para describir este fenómeno: el relato del Génesis, de la caída de los primeros padres, Adán y Eva, es decir, estaban en el paraíso, estaban en esa casa donde podían ver, contemplar a Dios, hablar a Dios cara a cara, y a través del pecado se rompe esa relación por consecuencia de esa desobediencia, y son expulsados de la casa del Padre. Y allí justamente nace el deseo de dominación del uno con el otro, como también el ganarse el pan con el sudor de la frente, es decir, el hombre que justamente es sometido por la economía. Y en cambio la otra imagen que va a ocupar justamente es la imagen tomada de San Lucas del hijo pródigo, el hijo menor que tiene todo y que huye de la casa para satisfacer sus deseos de libertad y termina solo comiendo entre los cerdos. Y allí el hombre servidor de la economía, es decir, la autoridad en el tiempo y en nuestro tiempo tiene que ver con esta fuga esta huida de la casa del padre, que tiene, según el padre Kente, sus raíces justamente bíblicas en el pecado, pero también que explica el fenómeno que hoy en día vivimos,
donde justamente quién es autoridad hoy, qué figura representa, regala confianza, regala esa transparencia para los demás. Eh, es- Nuestra sociedad está tan absolutizada por los modelos económicos que no encuentra en lo humano, en las relaciones, en los vínculos, en una autoridad de servicio que pueda verdaderamente encauzar y ayudar a que la sociedad pueda vivir más en paz y que podamos ser más transparentes de Dios. Bueno, con esto quería un poco terminar. El tema da para más, pero para no alargarme, un poco una síntesis de un poco la mirada del padre frente al tema de la autoridad, de las, de las dificultades que tiene y, y que lo hemos vivido fundamentalmente y lo seguimos viviendo en la sociedad, en la iglesia, en todos los lugares. Por eso hoy día, y con mucha sabiduría, el Papa recientemente fallecido, Francisco, nos ha llamado este año jubilar, a un año de la esperanza. Yo creo que detrás de justamente o muy en el corazón del Papa estaba esta gran crisis que vivimos cultural, esta fe que quiere a toda costa sacar de la cultura, de la sociedad, eh, invita nuevamente a descubrir la esperanza. Estamos como cristianos llamados, como católicos, a ser fuente de esperanza. ¿Y por qué? Justamente nuestra esperanza se funda en un Dios Padre amoroso, un Dios que nos regala a su Hijo, que construye historia con el hombre, un Dios que es espíritu, que es capaz de regalarnos vínculos, un Dios que se hace cercano al hombre a través de la imagen maternal de María, que siempre nos invita a acercarnos a su Hijo. Por eso estamos llamados a construir esperanza y, bueno, ser reflejo de esa autoridad paternal que nos regala eh, el Señor. Un poco ahí quería ver terminar esta charla. Muchas gracias, padre. Sí, no sé si tenemos tiempo los chilenos para nosotros más tarde, pero eh, para los argentinos mucho más tarde aún, pero para México y Perú me parece que es más temprano. No sé si tenemos un tiempo más para comentar. A mí me interesó cómo tú enfocaste el tema desde muchas aristas. El tema de Jesús como reflejo del Padre es una imagen potente, esa imagen del pastor que tiene a la oveja y que la cuida y se preocupa de esa oveja. También mencionaste el tema del hijo pródigo, donde aparece un padre que te perdona todo, eh, y eso, y eso de alguna manera, viéndolo en las opiniones que dieron tanto Carlos como Ruperto, está esa imagen del padre que te acompaña, que está ahí, eh, que no te juzga como lo hace el padre del hijo pródigo, y que siempre está presente y es la roca en la cual nosotros nos queremos asentar. De alguna manera, me encuentro muy interesante también una figura que no tocaste, que es San José, que para la Sagrada Familia es aquel que provee, aquel que cuida, que protege, que camina. Eh, Así que bien, no sé si alguien quiera comentar, opinar, preguntar. Bueno, primero Ah, una disculpa, me fui un rato porque hay tormenta eléctrica cerca de la zona y se fue la luz, ¿no? oh, Pero ahorita que estás comentando, sobre todo de San José, que es una parte importante,
De hecho, como varones aquí en México tomamos como patrón a San José. Y parte de nuestra alianza es en este momento tener obviamente nuestra medalla y un pequeño báculo que se hace o se manda a hacer, que es el báculo de San José, que es nuestro patrono. ¿Por qué? Porque San José es una autoridad, vamos a decir que es una autoridad muy silenciosa, ¿no? Es una autoridad que no tiene a veces mucha espectacularidad, pero esa autoridad que emana de San José para una familia, del hombre trabajador, del hombre preocupado en este caso, por el niño Jesús y la Santa María, bueno, aquí, obviamente en México son muy devotos de la Virgen, pues es una persona que para los varones es un ejemplo a seguir porque refleja lo que debe de ser un hombre, ¿no? Un hombre, también un hombre casto, ¿no? Eso es algo, una parte muy importante, ¿no? No quiero hablar desde el punto de vista tal vez de la sexualidad, ¿no? Sino un hombre casto en el sentido de que es un hombre centrado en lo que son las cosas de Dios, ¿no? Que es un ejemplo a seguir para nosotros. Entonces, ese báculo que nosotros mandamos a hacer para los varones que hacen su alianza, pues representa todo eso para nosotros, San José, ¿no? Un patrón a seguir, ¿no? Un ejemplo a seguir, ¿no? Y es una persona que está muy centrada en lo que es la familia, ¿no? Y su autoridad es una autoridad paternal que refleja completamente lo que es Dios, ¿no? Que hablaba el padre, que se ha perdido esa paternalidad de Dios, ¿no? Y precisamente la persona hoy en día anda buscando respuestas a muchas preguntas, pero lamentablemente en estos tiempos modernos la inmediatez de buscar las respuestas rápidas y sencillas, ¿no? Y ahorita pues está el caso de la IA, ¿no? La inteligencia artificial que te va a ayudar para encontrar todas esas respuestas. Inclusive pues hay una IA que nos ayuda con el padre Kentenich, que también yo veo que lo utilizan mucho, pero en un momento dado no hay que perderte de vista eso, ¿no? La humanidad está en lo humano y el humano tiende a buscar siempre las respuestas a lo alto, ¿no? Y esa parte no hay que perderlo de vista, es muy importante buscar las respuestas de lo alto. Antiguamente yo creo que, bueno, aquí veo hermanos que son ya, pues ya abuelos, ¿no? Pero me acuerdo que en esas épocas pues te detenías a pensar por lo menos una hora y reflexionar de todas las cosas cotidianas del día, ¿no? De cómo voy a resolverlos. Eh, Decían ustedes sabiamente, ya las personas que ya son abuelos, pues que tienen ya un poco de sabiduría para escuchar a las juventudes, ¿no? Práctica que yo también hago, pero lo hago a través de mi señora madre, que ahorita, gracias a Dios, tengo a mi señora madre, mi padre ya falleció, pero cuando tengo cosas muy complejas que no puedo resolver en un momento dado con mis hijos, que ya son profesionistas, pues sí acudo a la autoridad que tiene mi madre, ¿no? Y le pido consejo, que es otra cosa. Yo sé que hay que escuchar a los muchachos, pero también hay que tener inteligencia para pedir el consejo a las personas mayores, porque las personas mayores tienen todo ese acervo, ¿no? Que lamentablemente hoy en día, pues ya los desechan, ¿no? O sea, yo soy una persona que acabo de cumplir 60 años y en este momento de mi vida todavía voy a seguir trabajando. Gracias a Dios, la empresa que estoy es una empresa americana y las empresas americanas siempre tratan de tener a sus mejores elementos y casi siempre son personas de edad. Pues no voltean a ver esa sabiduría, ¿no? Ahora pues, lo quieren usar de otra forma diferente, ¿no? Entonces yo creo que ahí parte de la autoridad en este momento ha sido muy mal, se ha sacado de fuera de foco, ¿no? Una buena autoridad es significado de sabiduría, ¿no? Cosa que el padre Cantenis emanó. Y esa autoridad que tiene el padre la ganó sobre todo al aceptar el sí para irse a Dachau, ¿no? A Dachau. Ahí, yo creo que ahí fue todo, es el puntal de Schoenstatt, ¿no? Saber aceptar los retos, ¿no? Saber aceptar lo que Dios en un momento dado te dice. Ahí se empieza a fabricar la autoridad. Creo yo que lo que nos ha dado ahorita el Padre reafirma eso, ¿no? Que tenemos un gran acervo y no hay que perderlo de vista.
Gracias, Gustavo. Excelente, Gustavo. Muchas gracias. Muy bien, yo creo que podemos ir terminando por acá. Ya como decías, Sergio, un poco tarde. Qué lindo que nos hayamos podido conectar de tantos países, de tantos lugares. Creo que regala una gran alegría. Y, y a los hermanos que, claro, sobre todo pienso en Mendoza, que está con menos posibilidades, pero en Lima, que tienen 3 veces al año una posibilidad me imagino con Eduardo, etcétera. En Querétaro no, tienen más cerca los sacerdotes, así que tienen más Ah, sí, posibilidades. pero ahora sí son escasos, ¿eh? Y ahorita, no, Bueno, no, o sea, acá también son somos escasos, escasos, somos un producto en de extinción. alto valor, son un producto de alto valor, la verdad sí, son muy escasos. No, no, no Bueno, tanto. en mi parroquia nada más tenemos un solo sacerdote, Ya. uno solo para, mi zona se llama Corregidora y aquí yo creo que somos fácilmente, no sé, arriba de 90,000 personas en esta zona, entonces imagínate. Sí, me imagino la cantidad de trabajo que tiene un sacerdote allá. Sí. Pero Así ya, que, ya nos ofrecieron un sacerdote, dos sacerdotes para acá, es superior. Así que estamos rezando por ello. mira, fantástico. Sí, Ahí sí. si se da Estamos esa muy, oportunidad. estamos muy ilusionados. Yo todavía no me puedo ofrecer porque estoy todavía en una situación muy especial, pero si no, he estado en varias partes, así que feliz en cualquier lugar. Oh, Al pero servicio. encantado, padre. Tenemos ya lugar para recibirlo. Muchas gracias, muchas Acá Sí, gracias. también en sí. México, padre, si gusta usted. Sí, No, no, aquí no. conocí Acá recién no, a la... acá no hay nada, acá no hay nada. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Déjenos acá en Chile, No, hermano. no, no. Aquí en Bueno, Chile, En padre. la Chilito comida necesitamos peruana y mucho. la mexicana, las dos son buenas, así que yo acabo de llegar de México hace poco y Ah, la qué verdad bueno. que me gustó mucho, pero en Perú, la verdad que la necesidad, el problema que tenemos en Perú es que es un país muy secularizado y la verdad que somos muy dependientes de los sacerdotes. Muy bien, pues vamos a terminar con una oración pidiendo al Señor que nos regala quiero, descubriendo o sea, siempre hacia el Padre que es tan bonito, la oración del pastor, una parte de la oración porque es bastante larga, aquí que empieza, eh, 3 veces admirable, señora de Schoenstatt, mira a los míos a quienes te encomiendo. Cuando debo verlos librar solitarios el combate, solo confiando en ti puedo continuar el camino. Qué lindo es eso, esa propia confianza, justamente. Ordena las furiosas tempestades de los tiempos, que no se ciernen con indomable rigor. Aniquila el poder y el engaño del demonio. Quita de los míos la maldición del pecado de Eva. Y ahí, y por eso termina diciendo, si Él quiere escoger mi vida como prenda, la pongo alegremente a su disposición. Por ello concede estar eternamente junto a la Santísima Trinidad, a quienes se consagran a ti y a la obra de Schoenstatt. Amén. 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 Y que nos bendiga a cada uno de nosotros por intercesión de San José, el Dios bueno y fiel, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, Muchas, pero muchas Amén. gracias a Gracias a usted, todos. Una padre. muy buena noche y ahí Y nos estaremos gracias, viendo Padre. la Gracias, próxima. muchas gracias. muy Gracias a usted, amable, padre. que descansen, hasta luego. Hasta Igual, luego, Un jóvenes. gracias. abrazo fraterno a todos, en especial a los Igual a Bendiciones. todos. hermanos de Latinoamérica. Un abrazo. Un Bendiciones. abrazo. Ay. Gracias, Sergio. Chao. no, gracias a Bien. Gracias, ustedes. Sergio. Gracias, Que muy Sergio. Gracias a bien. todos, buenas noches. Gracias, Sergio. Saludos a Guillermo Luque de Chao, Mendoza. Alessandro. Guillermo, saludos. Chao. Hasta luego. Chao, chao.